Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, amigos incógnitos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por acompañarnos y Dev, ¿cómo te encuentras esta noche? Hola, pues muy bien, aquí saludándolos y les mando un gran abrazo y un saludote a todos, Ava, y también Skol, que está por acá acompañándonos. ¿Cómo estás, Skol? Bastante bien, bastante alegre de estar nuevamente con ustedes, pero la verdad es que también muy confundido, muy intrigado con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Alegre por estar con ustedes, pero sí ya ansioso de comenzar. Exacto, como lo comentaste, Skol, creo que este caso del que vamos a hablar el día de hoy, o el tema que vamos a tocar el día de hoy, es el que más incógnitas a mí en lo personal me ha dejado. Creo que de todos los temas que hemos hablado, ninguno me había dejado como con tantas interrogantes, ¿no? Creo que, y me atrevo a decir que este tema o este caso es el que más horas me ha llevado en investigación, en estar viendo fotos, en estar viendo diarios, en estar viendo muchas cosas. Y me parece muy interesante el tema que vamos a tocar y me lanzo directo al tema del día de hoy. Y esta noche vamos a hablar del incidente del paso Dyatlov, o como otras personas lo conocen, la montaña de la muerte. Quiero comentar antes de comenzar, digamos a decir todos los antecedentes, que la información la obtuvimos de varias fuentes, pero en específico hay un par de páginas que te dan toda la información con un tour de imágenes y todo detallado, y lo voy a poner en la descripción de YouTube, y también lo voy a subir a la parte de la página de Facebook para que pues toda la gente que nos está escuchando, si les interesa, pues empiecen a investigar más del tema, ¿no? Que vale la pena, la verdad es que si les interesa, si terminando el podcast les interesó todo esto, vale muchísimo la pena visitar las páginas, verlas, porque la información está completísima, o sea, es demasiada información. Entonces sí sería importante que si les interesa, vayan a visitar esas páginas. Exactamente, y digo, lo más importante es que todo lo que voy a comentar o lo que vamos a comentar, la mayor parte de la información fue sacada de los diarios que fueron encontrados posteriormente o tiempo después de lo que vamos a platicar, ¿no? Aparte también este caso está muy interesante porque es un caso que está documentado, o sea, no nada más es un caso al aire de que alguien encontró o alguien dijo, no, o sea, realmente hay evidencia, hay fotografías, está documentado por el gobierno y ya se hizo investigación, la cual después de mucho tiempo actualmente se reaperturó el caso después de que se cerró por aquello de los años finales de los años 50, exacto. Entonces eso es lo interesante también, que realmente es un caso verídico, es un caso documentado. Y nos gustaría, Ava, que nos platiques de cómo comenzó este caso, qué pasó, para que también los incógnitos que nos escuchan pues sepan un poquito del contexto de qué se trata este caso. De hecho, a mí me emociona mucho ahorita hablar de esto y les voy a dar los antecedentes. Pues todo comenzó un 23 de enero de 1959, como lo comentaba Deb hace un momento. Esto cuando un grupo de 8 hombres y 2 mujeres se reunieron en Ekaterimburgo con motivo de realizar un viaje para la práctica de esquí de travesía por los Montes Urales. ¿Qué son los Montes Urales? Los Montes Urales son una larga cordillera montañosa que se considera la frontera natural entre Europa y Asia. La meta era llegar prácticamente a la cima del monte Otorten, que es una montaña de 1182 metros sobre el nivel del mar, y cabe mencionar que el nombre de Otorten o la montaña Otorten significa montaña de la muerte o montaña de los muertos. Y lo interesante es que para que lo tengan un poquito visualizado en la mente, pues estamos hablando de montañas nevadas. Estamos hablando de montañas llenas de nieve y es pues un camino que únicamente podría recorrer alguien que tenga experiencia en este tipo de travesías, porque pues no cualquier persona sana, por ejemplo, no
o yo no podría decir, oye, hoy me quiero ir a aventar y subirme a esta montaña, porque aparte estamos hablando de que era invierno y pues el clima era bastante inhóspito, digamos, ¿no? O sea, no podías estar tan fácilmente ahí por el clima tan frío. Sin la experiencia no llegas ni a mitad de camino. No, claro, así de sencillo. y como lo comentaste, Dev, este viaje lo realizaron por pasión, obviamente, pero la razón principal era alcanzar el rango número 3 de esquiadores certificados, que en ese entonces era el rango más alto. Esto te garantizaba, digamos, tener este rango, te garantizaba como tener un buen empleo, o sea, como que era algo importante para ellos el tener este rango. Y voy a comentar quiénes eran los integrantes, los 10 integrantes de este grupo que iban a hacer la expedición. Como comenté anteriormente, fueron un total de 10 integrantes y la mayoría eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales y otros más graduados del mismo instituto. O sea, realmente era un grupo, digamos, como de conocidos, de gente de un campus, como de universidad, ¿no? Y los nombres de estos campistas era Igor Dyatlov, que era el líder del grupo con 23 años, y quiero que pongan como mucha atención en la edad de todos estos campistas porque eran relativamente muy jóvenes. Zinaida Kolmogorova, que tenía 22 años, Lyudmila Dubinina, de 20 años, Alexander Kolevatov, de 24 años, Rustem Slobodin, de 23 años, Yuri Krivonichenko, de 23 años, Yuri Doroshenko, de 21 años, Nikolai Thibault-Brignol, de 23 años, y Alexander Solotaryov. Él era el único que era más grande. Él tenía 37 años en ese momento y era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Voy a mencionar un 10º integrante, que él fue el único que se salvó, y en un ratito vamos a platicar por qué se salvó esta persona. Su nombre es Yuri Yudin, de 21 años. El que les comentaba que era un veterano de guerra, es importante como mencionarlo, lo pongo como en un asterisco, porque esta persona no pertenecía al grupo inicial y fue incluido a última hora, ya que otro esquiador del grupo no pudo ir. Entonces, digamos, esta persona, Sasha, como le comentaban o como le nombraban o le decían, no estaba como programado que él hiciera el viaje con todos los demás. Hay una parte en donde leí que decía que el grupo no estaba tan contento de que se integrara una persona como foránea, ¿no? Una persona que no estaba siempre, digamos, en este tipo de expediciones con ellos. Pero al parecer Sasha se integró muy bien y se empezaron a llevar muy bien todos los en el grupo. Pareciera que no hubo ningún problema. Y otra cosa que dejamos en claro desde este momento es que no eran hijos de vecinos. O sea, estas personas, a pesar de su corta edad, tenían el rango de esquiadores certificados. Entonces esto quiere decir que eran personas que estaban experimentadas para hacer este tipo de expediciones, o sea, este tipo de esquí, ¿no? O sea, no eran como unos improvisados, realmente, como lo comentamos, yo sabían creo que nadie de nosotros, por ejemplo, podría hacer una expedición así, porque es obvio que moriríamos, ¿no? La expedición debía terminar más tarde el 15 de febrero de 1959, pero no fue así, ya que los campistas jamás regresaron. Y estos, a grandes rasgos, es lo que sucedió, digamos, en esta montaña. Fueron unos esquiadores que fueron a una expedición y jamás regresaron. Y podríamos pensar, digamos, con este antecedente tan pequeño que estoy dando, podríamos pensar, y la gente que nos está escuchando seguramente puede pensar que pues simplemente fue un accidente, ¿no? O que simplemente las condiciones climáticas pues hicieron que estas personas fallecieran. Pero ahorita les vamos a platicar todo lo que sucedió y cómo encontraron los cuerpos posteriormente, que es una forma muy extraña. Pero en fin, ahorita vamos a seguir platicando de eso. Resulta, como lo dije, el 23 de enero salen de Ekaterimburgo, toman trenes, hacen varios viajes para llegar hasta cierta ciudad, y el 27 de enero en el distrito 41 alquilan un trineo y viajan durante varias horas, y llegan al asentamiento minero norte número 2, que es un pueblo vacío o abandonado, y buscaron una cabaña para prender fuego y pasar la noche. Allí es desde ese punto donde ellos iban a iniciar, digamos, el 27 de enero, iban a iniciar su travesía ya a pie, ya no en camión, o sea, nada, ya. Desde ese momento comenzaba su travesía. El 28 de enero, Yuri Yudin padecía un problema en su columna vertebral, lo que le impidió seguir en la expedición.
y regresó en el trineo, obviamente, ¿no? Entonces, ahora el grupo se quedó con solo 9 integrantes sin Yuri Yudin, pero Yuri jamás se imaginó que, digamos, este padecimiento físico, esta parte que le impedía seguir en la expedición, le iba a salvar la vida. Según algunos registros dicen que él mismo comentaba que ya no tuvo una vida normal, digamos, después de lo sucedido, porque jamás pudo olvidar como el caso, jamás pudo olvidar lo que sucedió, pero pues realmente no hay mayor información. De ¿no? hecho, sí, yo leí que en una entrevista él decía que si él pudiera pedir alguna cosa es saber qué le había pasado a sus compañeros. Exactamente. Y que en sí uno pensaría, bueno, se salvó y pues está agradecido, o que vivió, pues no sé, normal o demás, pero según lo que yo leí también es que sí tuvo trauma por toda esta situación. Y pues digo, yo creo que a todos nos pasaría, ¿no? Si sabes que a compañeros, que a gente que era querida para ti, estimas, le pasa lo que pasó con todas estas personas, pues sí, no te repones fácilmente, ¿no? Justamente es lo que iba a comentar, que yo creo que es un impacto emocional tan fuerte el saber que estuviste a nada de desaparecer tú también. Y pues yo creo que justamente lo que dices, Skoll, la forma, ¿no? La forma que es lo que ahorita vamos a platicar, sí, claro. La forma en la que encuentran a las personas que fallecieron, pues sí es, pues yo creo que es un impacto psicológico y emocional muy grande que sí te marca la vida, o sea, sí te marca porque te pone, es como pisar la línea, ¿no? Como pisar la línea de decir, yo pude haber estado ahí, ¿no? Sí. Sí, es como si te salvas en un accidente, no sé, de auto o algo así. Incluso ¿no? hasta impotencia, ¿no? De decir, o sea, ¿por qué? O sea, a lo mejor yo pude haber hecho algo, sí, claro, para salvarlos, para que no pasara todo esto, y tal vez culpa, además, muchas cosas, ¿no? Pero sí, claro. Pues bueno. Ahora, el 29 de enero, un día después, todo el grupo se desplaza del río Losba hasta el río Auspilla, en donde establecen su campamento. En el lugar se encontraron con mensajes de nativos del lugar, los Mansi, y aunque los mensajes estaban en un idioma que no entendían, parecía que eran de advertencia o avisando como cuál era la ruta que ellos debían de tomar, porque estaban como apuntando flechas hacia ciertos lugares. Ahora, los Mansi son una comunidad en este país, que en ese entonces era la Unión Soviética, y era una, pues sí, como un poblado de personas, sí, pues digamos que apartados de la civilización. Sí, claro. Era como una comunidad indígena aquí en México, así lo podríamos ver. Pero pues estas personas Mansi pues sí eran una comunidad alejada a la civilización normal. Sí, de hecho sí son gente nativa de los Montes Urales, y ellos tenían su propio lenguaje y su propia escritura, o sea, realmente ellos no pertenecían, digamos, a ninguna sociedad como tal, ellos tenían su propio pueblo, uh-huh, y sus propias reglas y todo, ¿no? Digo, es entendible como en muchos lugares del mundo. Lo que se sabe es que los Mansi en realidad son una tribu o un pueblo muy pacífico, que en realidad su fuerte de ellos era el cazar animales, pero ellos nunca atentaron en contra de ninguna persona. De hecho, hay algunos otros campistas en otras expediciones que comentan que los Mansi les ayudaban en el momento en que ellos requerían algo. Sí, claro. Entonces se sabe que los Mansi no eran eran una gente pacífica, ¿no? Sí, y esto quiero que quede como muy establecido para más adelante, ¿no? Para que la gente que nos escucha... Que no eran hostiles, vaya. Sí, no, claro. Entonces, de hecho, pues los mensajes, según lo que se sabe, es que los mensajes eran advertencias como para que no se acercaran a ciertos lugares peligrosos. Entonces, esto te hace pensar que era gente que quería ayudar, ¿no? No fregar. Que quería evitar cualquier tragedia, ¿no? Exactamente. Ahora, el 30 de enero, siguieron su camino por la orilla del río, pero el clima fue muy duro, y esto todo está documentado en los diarios. Comentan que por la mañana eran menos 17 grados centígrados y por la noche menos 28 grados centígrados. No pudieron avanzar mucho, por lo cual acamparon nuevamente cerca del río, o sea, no avanzaron mucho. El 31 de enero el clima fue aún peor y no pudieron avanzar. El grupo tuvo que dejar algunas cosas para aligerar su carga, ya que las condiciones climáticas no les permitían avanzar tanto y con tanto peso, ¿no? Esto fue como que lo importante, y ahora va el 1 de febrero. El 1 de febrero llegan a un paso situado entre las montañas Kolat y el pico 880, que era la ruta más
factible para llegar al pico de la montaña Otorten. Y recordemos que esta era la meta, llegar hasta la cima prácticamente de esta montaña. Y como lo dije, según el nombre de la montaña es la montaña de la muerte, ¿no? Según los diarios en donde escribieron, la nieve era aproximadamente 1,5 metros y los vientos eran demasiado fuertes. Debido a una tormenta muy fuerte se desviaron de su ruta aproximadamente 500 metros y aunque el líder Igor se dio cuenta, decidió seguir este camino porque consideró que no era algo peligroso. Esta nueva ruta los condujo a otra montaña y aproximadamente a las 4 de la tarde decidieron armar su campamento para poder pasar la noche. Ahora, el nombre de la montaña, como lo comenté, que es la montaña de la muerte, yo estuve investigando porque, digamos, el simple nombre te hace ya pensar que es algo catastrófico, ¿no? O pensar que es lo primero que piensas, si es montaña de la muerte es porque la gente muere ahí. Pero sí, no muchas de las jugar, cosas ¿no? que investigué no necesariamente es que la gente muriera ahí. Lo que decían es que los Mansi le dieron este nombre porque era un lugar que no tenía vida, o sea que no tenían animales para cazar. No necesariamente que la gente muere ahí, sino que posiblemente no tenía vida y ellos me lo mencionaban así porque no tenían que cazar ni que comer. Entonces esto lo dejo también como una curiosidad para que no se piense que el nombre ya en sí implícito lleva muerte, ¿no? Este es el último, o al menos en los diarios es el último registro que se tiene hasta este día, y de aquí comienza lo más extraño del caso. El 12 de febrero, Yuri Yudin, que recuerden es la persona que se quedó, que ya no pudo continuar, esperaba un telegrama de Igor avisando que ya se encontraban en la ciudad de Visay, que era la más cercana, digamos, desde donde ellos estaban, era la ciudad más cercana y desde donde iban a mandar un telegrama avisando que estaban bien y que ya habían regresado bien. Y aunque Yuri no recibió el telegrama, no le dio mayor importancia porque Igor le comentó que posiblemente la expedición duraría más de lo esperado y le dijo que la fecha límite para regresar era el 15 de febrero. El 15 de febrero Yuri Yudin estaba esperando este telegrama que tampoco llegó y en ese momento fue cuando Yuri se preocupó mucho por sus amigos porque esto ya era demasiado extraño. Habían tardado demasiado y no había avisos de que estuvieran bien. Entonces es por eso que Yuri solicita al Instituto Politécnico de los Urales inicien una búsqueda. El instituto comienza como a moverse, a hablar con el gobierno para que empiecen a hacer esta búsqueda y hasta el 21 de febrero comienza la búsqueda. Pasan 2 días y el 22 de febrero en la búsqueda llegaron al monte Otorten, a donde se supone que era la meta, pero se dieron cuenta que el grupo jamás llegó al lugar. Esto quiere decir que la expedición o los campistas o los esquiadores jamás llegaron al punto donde tenían que llegar, se perdieron en algún otro momento. El 26 de febrero, prácticamente digamos 25 días después del último registro en los diarios, se encuentra el campamento deshecho y vacío. En ese momento se abre una investigación donde ya se involucra completamente el gobierno y la policía rusa. Ahora bien, ¿cómo se encontraron los cuerpos? O cómo encontraron estos cuerpos, que es lo más fuerte de este caso, y donde vamos a empezar quiero que pongan, la gente que nos está escuchando ponga mucha atención como en los detalles que vamos a ir mencionando, porque al final vamos a hablar de las teorías de lo que pudo haber sucedido y pues a ustedes también cuáles teorías les cuadran, cuáles no, o por qué sí o por qué no. Resulta que el 26 de febrero, según la investigación que se abrió, la carpa o casa de campaña se encontró rasgada, o mejor dicho cortada, pero la curiosidad o la nota roja que podemos poner en este primer punto es que los cortes se realizaron por dentro. O sea, los cortes no fueron hechos por alguien de externo, alguien de afuera, sino ellos mismos dentro de su casa o de su camping. Ellos mismos rompieron esta casa por alguna razón, la cual se desconoce. Junto a la carpa se encontró todo el equipo que llevaban para la expedición. Esto es demasiado raro porque siendo gente experimentada, gente que conoce lo que está haciendo, pues yo creo que no saldrías en la noche, que esto es lo que se cree que fue en la noche del 1 de febrero, sales sin ninguno de tus equipos que llevas, ¿no? Como para sobrevivir.
Según la investigación, se lograron identificar huellas de 8 o 9 personas que iban desde la carpa y bajando aproximadamente 1 kilómetro por la pendiente. Después de ese kilómetro se perdieron, o sea, ya no había huellas. Una de las personas llevaba botas, según las huellas, una de las personas llevaba botas y los demás solo calcetines, incluso algunos descalzos, según las huellas que encontraron. Que desde aquí ya es raro, o sea, desde aquí ya empieza eso algo sí raro ya porque es lo que dijimos. Un foco rojo grandísimo. ¿Por qué salen sin su equipo? ¿Por qué salen sin zapatos? Ahora, las huellas que según se encontraron, según la investigación, son huellas de gente caminando. Las huellas no parecían que tuvieran marcas de que hubieran corrido. ¿Por qué? Porque las marcas eran muy, muy cortas. Y aparte, según lo que decían, es que la presión en la nieve no era tan fuerte como si estuvieras corriendo. Entonces ellos asumían que estas huellas o estas pisadas se realizaron caminando. ¿Qué te hizo romper tu carpa? ¿Qué te sorprendió para salir de tu carpa sin zapatos y caminando? O sea, porque si algo te sorprende, yo creo que sales corriendo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué no salen corriendo? Ahora, 1 kilómetro después se supone se pierden las huellas. Esto se podría pensar que a lo mejor una tormenta de nieve pues rodeó todo el lugar, pero entonces se hubieran perdido todas las huellas, ¿no? No nada más, digamos, 1 kilómetro después, o de esta línea se perdieron y de esta línea para acá todavía se siguen viendo. Es muy extraño. Esto es lo primero. Ahora, el 27 de febrero, un día después, a 1,5 kilómetros de distancia de la carpa, localizan a los 2 primeros cuerpos sin vida, los cuales correspondían a Yuri Doroshenko y a Yuri Krivonishenko. Una disculpa a todos los que me están escuchando, la verdad es que los nombres son bastante... Nombres rusos. Nombres rusos y difíciles de mencionar de repente, pero hago lo mejor que pueda. Muy cerca de los cuerpos se encontraron restos de un incendio que parecía ser de una fogata. A unos metros también estaba un cedro con ramas rotas que según los especialistas sugerían que alguien o algunos intentaron subir a este árbol. Se encontraron otros árboles pequeños cortados con un cuchillo, el cual nunca se localizó, y al parecer lo que intentaron era tener ramas de buen tamaño para defenderse de algo. Aquí ya es otra incógnita, algo también extraño. Si realmente quisieron subir a este árbol, ¿qué es lo que les provocó como esta ansiedad de quererse subir, ¿no? al árbol? O sea, que, híjole, no sé, me imagino como si un oso, por ejemplo, te persiguiera, que tú te quieres subir a un árbol para que no te alcance, ¿no? Esto me hace pensar a mí, digo, esto es algo muy, muy mío. Ahora, Yuri Doroshenko fue encontrado boca abajo. El color de su piel era un tono marrón o naranja. Tenía quemaduras en la sien y en el pie derecho, que obviamente a lo mejor esto pues podía ser a causa de la fogata que estaba ahí. Estaba en ropa interior, sus calcetines no hacían par, o sea, tenía digamos un calcetín de un tipo y otro calcetín de otro tipo, que según los especialistas es algo inusual porque ellos saben cómo vestirse para no pasar frío. Entonces esto ya es otra cosa extraña. Tenía muchos moretones o varios moretones en el cuerpo, pero según los expertos ninguno tan grave como para causar la muerte de alguien, sin lesiones internas. Y según la investigación o cuando se hizo digamos la autopsia, la causa de muerte fue hipotermia. Aquí les va algo que quiero que le pongan mucha atención. Voy a hablar de algo que se llama livor mortis, que a lo mejor la gente que nos escucha podría pensar que es el rigor mortis, que es muy común o muy conocido, que el rigor mortis es como la forma en que los músculos se contraen o cómo estás acomodado tu cuerpo al momento de tu muerte, ¿no? Ya ves que por ejemplo las momias en Guanajuato o en algún lugar se ven que hasta como con gestos como de sufrimiento, que las manos están como dobladas. Ese es el rigor mortis, pero no, el livor mortis con L, el livor mortis es uno de los signos reconocibles de muerte y que se caracteriza por una coloración rojiza de las partes declives del cuerpo debido a una acumulación de la sangre en esas zonas. Ahora, que digamos en palabras a lo mejor más sencillas o más fáciles de entender es, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si alguien muere de espalda hacia el suelo, el livor mortis o la acumulación de sangre al
como el corazón ya no estaba bombeando sangre a todo el cuerpo, esa sangre, toda la sangre se va acumulando en la espalda, digamos, de la persona, y se le hacen como moretones, que es la parte que se le llama el livor mortis. ¿Y por qué menciono esta parte o este tema del livor mortis? Porque en Yuri Doroshenko el livor mortis no coincidía con la posición en la que se encontró el cuerpo, ya que la acumulación de sangre se encontraba en la espalda y el cuerpo se encontró boca abajo. Ahí está otra incógnita más, porque se pensaría que posiblemente lo movieron. No, lo movieron después de la muerte. Ahora, el segundo cuerpo que encontraron fue Yuri Krivonishenko, y este fue encontrado boca arriba. Su tono de piel, era color naranja también, en ropa interior, igual prácticamente desnudo. Pedazos de epidermis de su mano derecha fueron encontrados en su boca, diversas heridas en la mano posiblemente causadas por querer subir al cedro, posiblemente, o sea, no es un hecho. Muchos moretones, igual ninguno de gravedad, sin lesiones internas, y según la autopsia la causa de la muerte fue hipotermia. La piel que según se encontró en su boca se cree que posiblemente fue por una mordida que él hizo en su mano para ahogar un grito. Eso es, nada más te digo, también es una hipótesis. Aquí, de estos dos cuerpos, lo más extraño que yo encuentro es la desnudez. Bueno, no desnudez completamente, pero estaban en ropa interior. ¿Qué sucede? Yo creo que en esas condiciones climáticas es muy complicado que te quites la ropa. Yo creo que lo que buscas es mantenerte caliente, aunque según los especialistas hay una hipótesis que respondería a la pregunta, porque según existe un efecto llamado desnudo paradójico que hace que las personas que están muriendo por hipotermia tengan una sensación de estar quemándose, y es por eso que la primera reacción es quitarse la ropa. Esto, digamos, pues lógicamente podría explicar el por qué a lo mejor no estaba la ropa, pero ahora, ¿por qué no estaba la ropa a un lado? No estaba la ropa ahí. O sea, si ellos se quitaron la ropa, en algún otro lugar está la ropa, ¿no? Estos son los dos primeros cuerpos que encuentran a 1,5 kilómetros. Después, unas horas más tarde en la investigación, a 300 metros del cedro, y esto en dirección hacia la carpa, fue encontrado el cuerpo de Igor Dyatlov, que era el líder de la expedición. Igor fue encontrado boca arriba también, con sus manos cruzadas en su pecho. Su chaqueta y chaleco estaban desabotonados, y lo vuelvo a comentar, según los especialistas era algo inusual. Ellos lo que seguramente buscaban era mantenerse calientes. ¿Por qué tendrían la ropa desabotonada? Muy seguramente es por la rapidez con la que salieron, digamos, de la carpa, ¿no? Posiblemente eso era lo que pasaba. El color de su piel era rojo azulado. No era la piel tan naranja, pero era un poco como marrón, pero también azul, que digo es entendible porque pues se murieron en el hielo. No tenía zapatos, uno de sus calcetines era de algodón y el otro era de lana, y igual como lo comenté, según los especialistas es algo inusual. El reloj en su muñeca derecha se detuvo a las 5:31, pequeños raspones en su cara, moretones en su cuerpo, pero nada que pudiera provocar realmente su muerte, sin lesiones internas, y la causa de muerte fue hipotermia también, como los anteriores. Realmente lo que se considera, o lo que los especialistas consideraron, es que todos murieron de frío hasta este punto. A 600 metros del cedro localizaron a Zinaida. Ella también fue encontrada camino al campamento, digamos. Esto hace pensar a los especialistas que ellos quisieron regresar al campamento por alguna razón, no saben cuál. Ella fue encontrada boca abajo, sin zapatos, su piel también era color naranja, raspones y moretones en todo su cuerpo. Aparentemente tenía un golpe hecho con un bastón o con una madera del lado, en su torso del lado derecho, sin lesiones internas, y también la causa de muerte fue hipotermia. La mancha de livor mortis no correspondía a la posición en que fue encontrado su cuerpo tampoco. Ya van dos cuerpos que no están en la posición en la que se creería que murió. Posiblemente fueron movidos, ¿no? Ellos fueron encontrados varios días después, el 5 de marzo. Encuentran el quinto cuerpo a 500 metros del cedro, en dirección hacia la carpa nuevamente. El cuerpo correspondía a Rustem Slobodin. Él estaba cubierto por medio metro de nieve,
estaba boca abajo, tenía solo una bota de su pie derecho, que era lo que comentaba en las huellas del principio, que solamente una persona tenía bota, con hemorragias en sus músculos temporales. Estos se encuentran en los costados del cráneo, digamos es la parte que cubre el cráneo. Tenía raspones y algunos moretones. Se encontró que tenía una fractura en el hueso frontal o la frente del lado izquierdo. Según los especialistas, la fractura fue hecha con un objeto contundente, posiblemente por una caída. Causa de muerte, hipotermia, aunque la fractura en el cráneo pudo haber acelerado su muerte. La mancha de livor mortis no correspondía a la manera en que se encontró el cuerpo. Ya esto es un tercer cuerpo donde está extraño esta cosa, ¿no? Entonces, hasta este punto, digamos, parece que las muertes fueron causadas por el clima. ¿Por qué? Porque todos están, digamos que su causa de muerte fue hipotermia. Pero hay muchas incógnitas ya hasta este momento. Y no son las más graves, pero vamos a comentarlas rápidamente. ¿Qué los hizo salir de la carpa? ¿Por qué salieron sin equipo? ¿Por qué salieron descalzos? ¿Por qué estaban desnudos los dos primeros? ¿Por qué livor mortis no corresponde? ¿Por qué estaban alejados uno de otro? ¿Por qué estaban alejados unos de otros? O sea, ya hasta este punto hay muchas incógnitas bastante fuertes que pues no sabemos hasta este punto qué es lo que sucedió. Tuvieron que pasar 2 meses para que encontraran los demás cuerpos, ya que aunque hicieron búsquedas en estos 2 meses no encontraron nada, pero cuando el clima los permitió, cuando la nieve empezó a derretirse, ellos pudieron localizar los 4 cuerpos restantes. Una curiosidad es que estos 4 cuerpos fueron encontrados o localizados en un barranco que era como una especie de guarida, la cual estaba protegida de los vientos fríos, y se piensa que fue una idea de alguno de ellos para sobrevivir. O sea, ellos como que se refugiaron, lo que se cree es que se refieren como una tipo cueva, pues para protegerse del frío. El 6º cuerpo que fue encontrado fue el de Nicolai Thibaut Brignol, y él fue encontrado muy bien vestido. Tenía 2 relojes en la mano izquierda, los cuales se detuvieron a las 8:15 y 8:39 respectivamente, algunos moretones y una fractura en el costado derecho del cráneo. Según las investigaciones, la fractura fue a causa de un golpe con una roca provocado por una caída. Esto pues podríamos pensar que a lo mejor, como ellos estaban como en un tipo barranco, aunque no era muy profundo, pues seguramente cayó y se pegó en la cabeza, y a lo mejor esto fue lo que provocó la fractura, aunque la causa de la muerte en su autopsia fue hipotermia, como todos prácticamente los anteriores. Pero aquí vienen los 3 cuerpos que fueron encontrados de una manera muy extraña. Bastante. El 7º cuerpo fue el de Alexander Kolevatov. Él fue encontrado muy bien vestido, aunque su chaqueta estaba abierta. Su piel tenía un color verde, él tenía un color verde más que naranja, y ahí les va. Le faltaban los tejidos blandos alrededor de los ojos, le faltaban las cejas, y el hueso del cráneo estaba expuesto. La base de la nariz estaba aplanada, con las fosas nasales comprimidas. Tenía una herida detrás de la oreja de 3 centímetros y el cuello roto. Pero según los especialistas y después de la autopsia, la causa de la muerte fue hipotermia. Después de varias pruebas, su ropa se demostró que tenía pequeños rastros de radioactividad. Aquí ya entra otra incógnita. ¿Por qué rastros de radioactividad? O sea, ¿dónde había radioactividad si se supone que en toda la investigación no se encontró radioactividad en ninguna parte de la zona? Esto es muy extraño. El 8º cuerpo encontrado fue el de Sasha. Su cuerpo fue encontrado con bastante ropa. De hecho, era el que según estaba mejor vestido, el que estaba mejor protegido del frío. Tenía una cámara alrededor del cuello, lo cual es algo muy extraño, ya que según Yuri Yudin, que fue el que se quedó en la expedición, comentó que solo tenían conocimiento de 4 cámaras, las cuales fueron encontradas en la carpa. Cabe resaltar que Solotaryov o Sasha era el veterano de guerra que se incluyó en la expedición hasta el final. Le faltaban los globos oculares, le hacía falta el tejido blando de su ceja izquierda, tenía una herida de 8 centímetros en el lado derecho de su cabeza y 5 costillas rotas del lado derecho de su tórax. La causa de muerte, a diferencia de todos los demás, fue hemorragias internas a causa de diferentes lesiones.
Él ya no fue por hipotermia, pues obviamente no podían decir que era hipotermia porque tenía demasiadas lesiones, aunque no sus órganos internos no tenían ningún daño. Y esto es muy extraño por cómo tenía rotas las costillas. Y ahí les va, el noveno cuerpo fue el de Lyudmila Dubinina, que para mí este fue el cuerpo que peor se encontró. Su cuerpo fue encontrado con el suéter de uno de los primeros cuerpos de los primeros Yuris. De los primeros cuerpos que encontraron semidesnudos, ¿no? Sí, exactamente. Esto digamos probaría entonces que posiblemente los primeros cuerpos que encontraron fueron la gente que precisamente murió primero, y todos los demás posiblemente le quitaron la ropa para poder protegerse del frío. Pues, obviamente los otros ya habían muerto, no había otra cosa que hacer más que protegerte del frío, y muy posiblemente por eso se encontraron semidesnudos, y podría explicar que uno de los cuerpos, su livor mortis, no cuadraba con la posición, pero no se entiende los otros dos cuerpos que fueron encontrados que no estaban desnudos, que no cuadraba el livor mortis, ¿no? Uh-huh. Entonces, Lyudmila, te digo, fue encontrada recargada en una roca, con el cuello roto y la cabeza hacia atrás. No como el exorcista, pero digamos que como si estuvieras viendo hacia arriba, pero tu cabeza demasiado atrás, ¿no? Muy atrás. Le faltaba el tejido blando de sus cejas, la nariz y el pómulo izquierdo. Los cartílagos de su nariz no estaban. Algo parecido como si fuera como Voldemort, o sea, los que nos escuchan, como Voldemort que no tiene nariz, así prácticamente se encontró esta mujer. No estaban sus globos oculares, le faltaban tejidos blandos de su labio superior, sus dientes y mandíbula estaban expuestos, no tenía lengua, 4 costillas rotas del lado derecho y 5 costillas en el lado izquierdo. La causa de la muerte se establece como hemorragia en la aurícula derecha del corazón, múltiples costillas fracturadas y hemorragia interna. Su ropa también tenía rastros de radioactividad. Aquí ya están, digamos, los 9 cuerpos como se encontraron. Como pueden escuchar la gente que no nos está viendo o que no está aquí con nosotros, los últimos cuerpos fueron encontrados como con heridas bastante graves, o sea, heridas bastante inusuales como para haber muerto por el clima. O sea, el clima no te saca los ojos o te quita la lengua, ¿no? Según los especialistas, decían que las heridas de los cuerpos de Lyudmila y Sasha, que eran los más dañados, eran muy parecidas a las causadas por un accidente de auto, o sea, un impacto muy fuerte. Se podría entender que a lo mejor como estaban en el barranco, posiblemente ellos cayeron y este impacto los hizo, digamos, pues tener estas lesiones. Pero ¿por qué sin lengua? ¿Por qué sin ojos? O sea, ¿por qué sin parte de su labio? O sea, esto ya es muy extraño, ¿no? De hecho, si en la página que mencionábamos están todas las fotos. Son muy explícitas, sí, pero sí están todas. Entonces, digo, si las ven, sí tengan ahí precaución, sí son explícitas, sí son fuertes. La verdad es que sí, al momento yo que las vi, sí se siente muy raro el ver los cuerpos como se encontraron, en las condiciones en que se encontraron. Y como dices, ya aquí ya a este punto ya hay demasiadas incógnitas, o sea, ya hay muchísimas cosas que no cuadran, que son completamente extrañas y que incluso puede dar muchísimas cosas que pensar, que es justo, ¿no? Lo que vamos a platicar ahorita en un momentito. Las últimas, digamos, o curiosidades o notas rojas que podemos dar es que los familiares comentan que los cuerpos de todos los campistas cuando los enterraron tenían un color naranja y algunos tenían el cabello color blanco. Esto es muy extraño. ¿Qué es lo que te causaría que tu piel se volviera color naranja y tu cabello blanco como envejecimiento? Ahora, existe un síndrome llamado el síndrome de María Antonieta, que se dice que la reina María Antonieta de Asturias despertó el día de su ejecución en la guillotina con el cabello blanco. Según este síndrome, se trata de una falsa sensación de cambio de color y lo que ocurre es que se cae el cabello en forma brusca.
primero los más oscuros, por lo que las canas que ya existen son más visibles. En el caso de María Antonieta se cree que la tensión de los últimos días aceleraron este síndrome. Entonces esto está comprobado, o sea, porque no solamente María Antonieta ha tenido este síndrome, hay otros casos que si los buscan en internet los pueden encontrar. Entonces esto haría pensar que los campistas tuvieron un momento de tensión demasiado fuerte esa última noche o esa última tarde. Algo hizo que les sucediera este tipo de cosas, ¿no? Siendo más concretos, si tú sabes, como María Antonieta, que te vas a morir en ciertos días, pues obviamente tu tensión y tu miedo está al tope. ¿Y qué queremos decir con esto? Que probablemente, y es sobre lo que ahorita vamos a platicar, sobre todas las teorías que hay sobre pues estas muertes, probablemente estas personas pues estuvieron sintiendo un gran temor, mucho miedo, para que pues tuvieran los padecimientos de este síndrome. Independiente de la razón que, bueno, ahorita comentaremos, es también el clima, ¿no? O sea, el hecho de saber que estás, ya no tienes una carpa, ya no tienes a lo mejor todo tu equipo y que estás en la intemperie con temperaturas menos 17 grados, menos 24 grados, o sea, ya es, desde ahí eso ya es una tensión grandísima. Y lo que pasa es que no sabemos, al menos yo no, pues obviamente no tengo conocimiento de estar en este tipo de climas, cómo actúa el cuerpo humano, cómo actúa la mente en ese momento, ¿no? Estando en un clima tan frío en esta situación. No lo sabemos y muy posiblemente no sabremos qué es lo que sucedió, pero para terminar, digamos, todos los antecedentes y entrar de lleno a las teorías, hubo un recopilado de cámaras, las 4 cámaras que se encontraron en el campamento cuando se revelaron. Encontraron muchas fotos y muchas de las fotos, de hecho varias fotos yo voy a subir, no las explícitas obviamente, voy a subir claro, fotos de cómo se veían los campistas que estaban como muy emocionados, que se veían contentos, hasta parecían bromeando. De hecho hay muchas fotos, pero hay 2 fotos en específico que son muy extrañas. La primera, se pueden observar bolas de luz en una de las fotos, aunque viéndolas podría parecer que fue un error, digamos, de la cámara. Pareciera como si también fuera como cuando se velaba un rollo fotográfico, algo parecido podría ser, pero se cree que estas bolas de luz fueron captadas por los campistas, porque resulta que también otros campistas que se encontraban a 3 kilómetros, digamos, en otro lugar muy cerca de ahí, en estas mismas fechas, ellos comentaron que en las noches pudieron ver luces naranjas en el cielo. Entonces esto podría ser que la foto es real. Y otra de las fotos, o la segunda extraña, es que se ve un tipo humanoide en una de las fotos, como entre los árboles, un tipo humanoide parecido al Yeti o al Hombre de las Nieves. Y esto es extraño porque en uno de los diarios, ellos llevaban varios diarios, de hecho, el diario, digamos, general, que es de donde prácticamente se saca toda la información, ellos podían escribir, cualquiera de ellos podía escribir en ese diario, y escribían cosas como que estaban cocinando, que les ayudaron en tal pueblo, etcétera. O sea, escribían muchas cosas, pero uno de los diarios hay un texto que es muy extraño con esta foto, porque escribe así, tal cual, The Snowman Exists, que esto, digamos, se traduce como el hombre de las nieves o el hombre de nieve existe, ¿no? Pero también podría ser que es como algo sarcástico, porque pues estás en mucha nieve, a lo mejor alguna broma, porque hay otros tipos de texto donde escriben como cosas como sarcásticas, como ¿qué pasaría si 9 personas se queman en la fogata?, ¿no? Cosas así, o sea, como este tipo de textos que a mi parecer son como chistes o sarcásticos, y no necesariamente algo tan literal que realmente hayan visto al Hombre de las Nieves, porque pues no está comprobado que exista este críptido, ¿no? Que seguramente, digo, dentro de todo, como dices, no sabemos cómo reacciona un cuerpo a todas estas cuestiones de temperatura, de clima, vaya, que a lo mejor, sí, yo creo que estando ya en esas temperaturas, estando en esas situaciones, aunque seas experimentado, sí te pasan muchas ideas por la cabeza, ¿no? O sea, sí sabes que
algo podría salir mal y o sea, Pero mil digo, cosas, ¿no? hasta una broma, ¿no? Ajá. O sea, porque nosotros mismos así hacemos bromas de como para asustarnos o algo así. O sea, podría entender que no sea algo tan literal, pero es extraño que se vea esta foto que vamos a subir y este texto encontrado en uno de los diarios. Pero pues vámonos de lleno ya ahora sí a las teorías. Para que ustedes también que nos están escuchando pues piensen cuál es la que más les acomoda o si piensan en otra teoría completamente diferente a las que vamos a mencionar. Existen más de 75 teorías diferentes sobre este caso, pero pues no vamos a mencionar todas porque sería imposible, nos llevaríamos prácticamente 5 horas de podcast, pero vamos a mencionar, digamos, las que nos parecen más extrañas, aunque no las más factibles todas, ¿no? Pero la primera que se comenta es que la muerte fue causada por una avalancha. Se cree que en la noche del 1 de febrero hubo una avalancha, lo cual hizo que los campistas o los esquiadores salieran corriendo cuando escucharon que se acercaba una avalancha, cortaron la carpa y salieron corriendo. Eso es una de las cosas que se cree que la avalancha acabó, digamos, con la vida de estas personas. Pero es muy extraño y por qué no me cuadraría, digamos, una avalancha, porque está comprobado que en esta área lleva más de 70 años que no hay una avalancha. Entonces esta no es un área de avalanchas como tal. Segunda, si hubiera habido una avalancha, el campamento hubiera quedado enterrado y el campamento se encontró. Y de hecho hay fotos del del último día de los campistas, una foto de ellos, y una primer foto de cuando se abre la investigación, y el campamento está prácticamente colocado, o sea, haz de cuenta, el equipo de alrededor está colocado de la misma manera. Entonces esto quiere decir que no hay un incremento de nieve. Y que no se cayó nada, o sea, que realmente no hubo movimiento. Que además ahí también estamos diciendo que en esta teoría es que sales corriendo obviamente al escuchar esto, pero desde el principio que comenzamos a decir todo esto, mencionaste, no salieron corriendo, no las pisadas no tenían la profundidad ni la distancia para considerar que salieron corriendo, ¿no? Desde ahí ya también pierde, al menos también para mí, toda la credibilidad de esta teoría. Un dato que yo encontré fue que el campamento estaba ubicado en una zona más alta de un camino, digamos, más factible en donde ellos pudieron colocarlo. Comentaban ahí los expertos que hicieron investigación ya cuando pues obviamente encontraron los cuerpos y demás, que les resultaba extraño que estas personas siendo experimentados, o sea, siendo 9 personas con experiencia, sí, claro, en pues este tipo de actividades, colocaran un campamento en una zona menos factible cuando había una zona más baja en donde se podían proteger del frío, de las condiciones climatológicas. Sí. Eso también a mí me resultó extraño porque si estas personas tenían experiencia en este tipo de actividades, ¿por qué no buscar la mejor de las opciones? Los expertos decían que, los que investigaron decían que a lo mejor la posibilidad era porque ellos habían avanzado hasta un punto en donde dijeron mejor aquí nos quedamos, sí, y ya no hay que regresar al punto más bajo. Entonces ellos pues ya en la investigación vieron que probablemente por eso el campamento estaba colocado en una de las partes más altas de la que posiblemente se pudo colocar para resguardarse mejor del frío. Posiblemente a lo mejor sí, como comentamos, las condiciones climáticas pues ya no te permitían, o el mismo cansancio, regresar, o bajar, ya regresar, o sea, ya para ellos a lo mejor ya era imposible y ellos decidieron mejor quedarse ya en ese lugar, ¿no? Explotado tal vez. Ahora, según también otros especialistas decían que como eran experimentados, ellos mismos sabían que había más posibilidades de morir por hipotermia, o sea, en el frío, que por una avalancha. Entonces esto se les hacía muy extraño, o sea, como para haber salido o que se creyera que la avalancha fue la causa de la muerte. Ahora, puedo entender que una avalancha pues sí acaba con la vida de las personas, pero la falta de lengua en un cuerpo, sí, los ojos, es muy específico o sea, yo puedo entender que a lo mejor el impacto de la nieve, porque son demasiados kilos seguramente de toneladas de nieve, pues te deshacen y tendrías a lo mejor otro tipo
de lesiones en el cuerpo, internas muy seguramente, ¿no? Y no las hay, o sea, esto, ahora, no creo que los primeros 2 cuerpos que encontraron hayan salido realmente desnudos, o sea, ¿por qué? Porque según los especialistas, a estas temperaturas, aún estando dentro de tu camping o dentro de tu carpa, la temperatura es tan baja que tú no puedes estar sin ropa. Ellos tenían que estar bien vestidos. Entonces es extraño, o sea, digamos, para mí el hecho de la avalancha, digamos, es la más, ¿cómo podría decir? La más lógica, porque estás en un lugar con nieve, porque estás en una montaña y todo, pero es la que menos me cuadra después de todos los antecedentes y de los cuerpos como fueron encontrados. Y a lo mejor, digo, yo la descarto, pero no sé, la gente que nos escucha posiblemente crea que una avalancha fue la causa de la muerte de estas personas, ¿no? Yo también la descarto. Otra de las teorías dice que pues justamente se encontraron con una criatura o un críptido como el hombre de las nieves, pie grande, algo por el estilo. Pero aquí lo extraño también es que se supone que en la investigación ellos abren la carpa por dentro, o sea, digamos que lo que sea que los haya hecho salir, pues es extraño, ¿no? O sea, que salieran así. Es extraño porque a lo mejor si fue un críptido, por ejemplo, vamos a ponernos en el lado de que sí fue así. De que los críptidos existen, de que el Yeti existe y de que eso fue lo que los hizo salir de la carpa. No se encontraban huellas, se supone, según la investigación, solo se encontraban pares de 8 y 9 pares de huellas. No había Entonces huellas se de descarta otra... que no había huellas de otra criatura ni de animales, ¿no? Y como lo comenté, la montaña de la muerte se supone que no había animales cercanos en el lugar. Esto es una. 2. No sé cómo actúe un Yeti, un hombre de las nieves, la verdad es que lo desconozco. Y si fuera así, ¿por qué comerte los ojos o por qué comerte la lengua, no? Que podría tener cierto sentido en el aspecto de lo del primer árbol que encontraron, que quisieron tener ramas de un tamaño grande, o sea, para poder defenderse de alguna manera. Pero te es lo que dices. Te habla también de que no necesariamente un críptido, pudo ser alguna otra criatura. Pero bueno, podría, digamos, en la teoría de esta del Yeti, podría ser que sí, aunque, digamos, por lo que yo dije, te comerías a lo mejor un brazo, ¿no? Una extremidad, no sé, o tendrías lesiones, los cuerpos tendrían lesiones de golpes o algo así, y no las tenían. Ahora, a lo mejor se podría entender varios, ¿no? De ellos. Pero moretones y realmente ninguno, o sea, en la autopsia ninguna de las autopsias comenta que haya heridas como de golpes, o sea, golpes cuerpo a cuerpo, golpes de puños, o sea, en ninguno de los puños de nadie se encontró como que se quisiera defender a puño. Entonces eso es muy extraño, ¿no? Entonces el Yeti podría ser también, es otra teoría, aunque yo pues la descarto, digamos, de cierta manera, porque no está comprobado que realmente existan este tipo de críptidos, aunque me abra la posibilidad, como lo hemos dicho siempre en este programa, de que puede que sí, ¿no? Y puede existir por la foto también que vamos a subir, que es a mí, de cierta manera sí me deja como, híjole, como pensando. Algo extraño, algo raro, porque se ve como un humanoide, como con mucho pelo, pero realmente no se le ve la cara, o sea, no se le ve el rostro como humano, o sea, realmente no se le distinguen como ojos, no se le... Ahora, también lo que dices, y a mí es la parte que yo por esta razón la descarto, como mencionabas, que es, supongamos que sí, supongamos que fue esta la razón que los hizo salir y demás, pero ¿por qué sin córneas? ¿Por qué sin lengua? Lo que dices, o sea, esa parte es la que a mí me hace demasiado sentido, bueno, demasiado ruido, por la cual yo descartaría esta parte. Pero ¿no? también podríamos pensar que si es como, a lo mejor no se los quería comer, a lo mejor era solamente defender su territorio, porque a lo mejor llegaron a invadir su territorio. Entonces a lo mejor nada más era una muestra como de poderío, como de muchos animales, o sea, demostrar que ellos son más fuertes, no necesariamente comértelos, sino a lo mejor fue quitarles como los ojos o la lengua y cosas así, como demostrando su poderío, ¿no? No necesariamente comerse a alguien. O ahora, la otra teoría, ¿no? Nada más dame un segundito. Lo que yo quiero mencionar aquí a todas las personas que nos están escuchando es, así como van a ir escuchando teorías,
hay muchas cosas que te ponen a pensar. Bueno, al menos hablo yo desde mi experiencia, es cada que escucho una teoría, cada que escucho algo distinto de lo que pudo haber pasado, abre demasiadas posibilidades en lo que yo estoy pensando de este caso. ¿Por qué? Porque, como dices, no hay algo que te dé la certeza de qué fue lo que pasó. No hay datos ya escritos, no hay fotografías ya posteriores más que ya cuando encuentran a los cuerpos. Ya no hay algo más, simplemente como tal estas teorías por todos los antecedentes de cómo encontraron los cuerpos y demás. Pero pues, o sea, ¿qué más? O sea, ¿qué más podrías necesitar? O sea, realmente más fotos posteriores sería muy complicado. De hecho, sí hay una investigación que del mismo instituto de donde eran ellos, que fueron e hicieron el mismo recorrido que ellos, o sea, tomaron la misma ruta y todo, pero no encontraron ninguna anomalía, ni siquiera en clima, en nada. O sea, no encontraron nada extraño que les hubiera causado la muerte de esta manera. Entonces esto es lo extraño. ¿Qué otra teoría ibas a comentar, Deb? Que necesariamente no pensar en el Yeti, ¿no? O sea, estamos hablando de esta criatura, pero yo creo que es de las teorías más impactantes que yo vi, y fue la de los ovnis, ¿no? O aliens. Sí. Que fue, por ejemplo, pues aquí yo creo que se abre mucho, se va a abrir ahorita mucho debate, porque yo al menos pienso que si hubo otras personas a 3 kilómetros que vieron luces en el cielo y que a lo mejor no hay huellas, sabemos en otros casos que hay evidencias de que se han visto objetos en el cielo, hay evidencias que hay marcas que han dejado este tipo de pues seres que no desconocemos, objetos voladores, etcétera. Si son presencias que no pertenecen a nuestro planeta, pues, y que tienen a lo mejor no sé, a lo mejor esto lo comentamos fuera de podcast, pero ¿por qué no pensar en que pues pudieron ser aliens, pudieron ser alguien que se los llevó y los regresó? No lo sé, o sea, a mí es también que me suena... de hecho la teoría de ovnis, bueno, UFOs o extraterrestres, es que se supone que sí fueron seres de otro planeta los que posiblemente llegaron y abdujeron a todos los integrantes. Y esto, bueno, tal vez se explicaría el hecho de por qué no tenía lengua a lo mejor esta Dubinina, porque en otras, digamos, casos de abducción comenta la gente que incluso en algunas regresiones que hacen la gente cuando son, digamos, que los regresan, ellos comentan que estos seres les meten como artefactos en la garganta como para experimentar o saber cómo están por dentro, supongo. Y podría yo pensar que a lo mejor el lastimar a lo mejor a Dubinina, a lo mejor con la lengua, es que algo salió mal, ¿no? O a lo mejor esta mujer reaccionó, pensando en que fueron extraterrestres, ella reaccionó en ese momento y a lo mejor, algo salió mal, por eso le cortaron la lengua. Posiblemente cuando los regresan, si esto fue lo que sucedió, cuando los regresan y los encuentran con ropas diferentes, a lo mejor no necesariamente fue que ellos se cambiaron o que le quitaron la ropa a los primeros cuerpos para ponérsela, sino que a lo mejor al momento de regresarlos posiblemente los vistieron de una manera diferente, como hay casos. De hecho hay un caso en Netflix de Misterios sin resolver, que hablan de un caso en Estados Unidos, no me acuerdo bien de qué año, pero lo importante, digamos, de ese caso es que está una chava con su mamá y se supone que ellas van como en la carretera manejando, bueno, la chica, y de repente dice que llegó un momento en que vieron como una luz y de repente ya no supo qué pasó. Cuando reacciona ella, se da cuenta de que ella ya no va manejando, sino va en el asiento del copiloto. Y esto haría pensar que a lo mejor se las llevaron y en el momento de regresarlas, las acomodaron, las pusieron en un lugar diferente, ¿no? Que ahora, aquí con esta teoría, a mí me hace sentido en ciertas partes, porque también estamos diciendo que se encontró radiación, que se encontró ¿sí? Lo que es presencia de canas, bueno, de cabello blanco, que en este caso lo que mencionaban fuera de podcast, que es
el tiempo y espacio funciona, se supone que distinto cuando cambias cuando digamos se hace un viaje de tiempo o de espacio, ¿no? Pues se supondría que sí, o sea, se supondría que sí, asumiendo que, como lo comentamos en el episodio de extraterrestres, que ellos tienen una tecnología mucho más avanzada, posiblemente ellos hacen viajes en el tiempo o viajes entre dimensiones, posiblemente, ¿no? Entonces esto podría explicar a lo mejor de cierta manera el hecho del cabello blanco, asumiendo que envejecieron, aunque no sabemos si realmente envejecieron o fue el síndrome, como lo comentamos anteriormente. También ahora, el tema el color de piel naranja. Exactamente. También eso es debido, digo, en Chernobyl la gente sufrió cambio de coloración de piel. Claro. Eso sí es por temas radioactivos. Ahora, estamos asumiendo que la tecnología o los extraterrestres manejan radioactividad, pero no sabemos si realmente es así. Exacto. Está comprobado que la radioactividad es terrestre. Entonces esto me hace pensar que no necesariamente tengan que ser de ovnis, y ahorita vamos a hablar de otra teoría que es la más fuerte, creo que yo considero. Pero hablando de ovnis, digamos, ellos a lo mejor sí tenían esta habilidad, a lo mejor por eso no se encontraron huellas, por eso no había rastros de otra cosa. A lo mejor si ellos sí vieron luces en el cielo o por fuera de su carpa y los asustó en ese momento, salieron se fueron caminando. La desesperación, a lo mejor salieron caminando para ver qué era. Luego y llegó un momento en el que se pierden las huellas y hasta ahí, porque de hecho, posiblemente a lo mejor hasta ahí es donde se los llevan y los regresan posteriormente. Sí, porque comentabas que hay huellas que dos creo cuerpos intentaron regresar al campamento. Estaban camino hacia el campamento, como si intentaran volver a él, ¿no? Exactamente. Entonces esto también es pues sí, es muy extraño. Aparte estamos hablando de 1,5 kilómetros. O sea, 1,5 kilómetros en esas condiciones. En esas condiciones, 1,5 kilómetros de un campamento hacia adelante, hacia cualquier punto, es una distancia enorme para que tú lo recorras y estén tan separados los cuerpos unos de los otros. Hay cosas muy extrañas. Hay cosas que sí me cuadran de cierta manera con lo de los ovnis, porque pues también podría a lo mejor explicar el livor mortis que comentamos de los cuerpos que no se encontraban no correspondían en la misma posición que se supone tuvieron que morir. Esto me lo explicaré porque a lo mejor ellos murieron, asumiendo, como lo decimos, que se murieron en algún otro lugar, y en el momento de dejarlos los dejaron así, y es por eso que posiblemente el livor mortis no cuadra, ¿no?, con la posición de sus cuerpos. O sea, esto hay cosas que sí me cuadran en esta teoría, hay cosas que sí digo, puede ser, porque yo soy un fiel creyente de que la vida extraterrestre existe, como lo hemos platicado, creo que en este programa estamos convencidos de que no somos la única especie en el universo. Pero también me pregunto qué buscarían, ¿no?, de nueve personas, o sea, jóvenes, o pues a lo mejor y sí, ¿no? A lo mejor sí buscan ese tipo de personas, o las personas que se encuentran a lo mejor para estudiarlas, y pues se las llevaron y las regresaron en algún momento, ¿no? Ahora, se dice que también este tipo de lugares montañosos son justamente bases en donde llegan a aterrizar o a los seres que vienen de otros lados, ¿no? Se les llama, no me acuerdo cómo, tiene un nombre en específico, igual por ejemplo el Popo tiene ese nombre, tiene un nombre en específico que son como zona roja, algo así, sí, que es donde se supone que hay mucho actividad, digamos, UFO, ¿no? Ajá. Actividad ovni, actividad extraterrestre. Entonces, pues sí, son lugares pues no concurridos. A lo mejor sí serían como las mejores guaridas para un extraterrestre, para que no sean vistos, ¿no? Tal vez eso también me cuadra, ¿no? En esta parte aquí de la algo historia. es que tiene sentido en algunas partes, pero no tiene sentido en otras. Y es la cuestión de las teorías que vamos diciendo, que hay cosas que sí dices, bueno, tiene sentido por esta y esta razón. Pero hay otras cosas que dices que no cuadran con la teoría que vamos diciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, el hecho de decir, a lo mejor pues quieres escapar o demás, pero
A mí algo que me hace demasiado ruido es ¿por qué abres tu carpa? ¿Por qué rompes tu carpa desde dentro, no? Pero es que yo sí lo entendería, porque si tú ves luces, a lo mejor las luces eran demasiado intensas. Entonces ellos no sabían qué era desde dentro. Entonces a lo mejor eso es lo que les asustó, y a lo mejor cuando abrieron se dan cuenta de que las luces no están cerca o no están en ese lugar. O se apagaron. ¿No? O sea, a mí de cierta manera sí me hace como sentido. Un poco, porque por ejemplo, pongámonos en el contexto. Imagínate que estamos adentro de un camping, en medio de la nada, de una montaña, y de repente te cae una luz como de un helicóptero más grande. Exacto. Obviamente por dentro de la carpa pues ves la luz. Es más, antes de continuar, ¿Y de dónde viene esa luz? Ni siquiera sabemos también qué sonido a lo mejor emitía si fueron las luces, porque a lo mejor había un sonido que los asustó y que eso es lo que los hizo salir tan rápido. Pero ¿por qué no sales por la puerta? Es que no, o sea, es obvio. Obviamente, o sea, ante es el obvio pánico, que en ese momento de pánico, y más sabiendo que en ese lugar no debería de haber nada, exacto. porque Pero ¿no sería más complicado romperla que salir por la puerta? no. Porque ahora estamos considerando que simplemente con rasgarla se abrió. No, de hecho está comprobado Con que un sí. solo Sí, con un solo corte se abrió. Ok. O sea, está comprobado en la investigación. Pero a ver, Que ¿sales? fue un solo corte de un cuchillo que fue el que abrió toda la carpa. Vamos a suponer, ves una luz, rompes tu carpa, sales y de repente te encuentras con que no hay nada. No te quedas ahí. O sea, yo en ese momento, con los otros 8, yo les diría, ¿sabes qué? Aquí estamos expuestos, acabamos de ver algo, vámonos de aquí. No, y aparte, Caminemos. Aparte viendo que ya no tienes nada, o sea, ya no tienes dónde protegerte del frío. Exacto. Entonces, si estaban en una parte alta, como lo comentaste hace un momento, posiblemente ellos lo que querían era bajar y encontrar como un refugio, posiblemente, ¿no? Y posiblemente en esta caminata o en este lugar fue que sucedió todo esto. Ahora, a lo mejor si vieron estas luces, se asustaron, salieron, y realmente eso fue lo que provocó, sí, realmente hipotermia, no realmente que se los llevaran, pero sí hay cosas extrañas como la piel naranja, como el cabello blanco, la radioactividad, etcétera, ¿no? O sea, que ahora, hay cosas que no cuadran tampoco, ¿no? Aquí, a mí, yo escuchando y viendo, digamos, todo, me hace sentido el hecho de tal vez, y esto se me ocurrió ahorita, la verdad, escuchando todo nuevamente, que tal vez vieron algo, escucharon algo de la parte más cercana a la puerta, y por eso mismo o sea, de la entrada de la carpa, y por eso mismo pues rasgaron para salir por otro lugar. Puede ¿no? puede ser. En este caso, a mí me hace sentido que tal vez te quieras ir rapidísimo, pero sin hacer ruido. Entonces tal vez por esta razón no corrieron. ¿Sí? Esto es, digamos, o sea, escuchando y demás es lo que pues es que está bien, porque son las cosas que nosotros pensamos. Es que son hipótesis. Y que de hecho, por ejemplo, o sea, si tienes zapatos o no tienes zapatos, si quieres escapar sin hacer ruido, o sea, no te preocupas por estarte poniendo zapatos o demás, simplemente te quieres ir, ¿no? Entonces, en ese momento empiezas a simplemente caminar lento, por eso tal vez la profundidad no era tanta y la distancia de una pisada a otra no era tanta. ¿Por qué? Porque intentas no hacer ruido. Sí, o sea, sí entiendo eso, pero también es que hay cosas extrañas. No salen corriendo, entonces eso a mí me hace pensar que no había nada en ese punto específicamente. Pero ¿y si sí? O sea, ¿y si sí? Tal vez escucharon algo. No, lo que pasa es que no, o sea, yo no creo que si había algo ahí junto a ellos, no hubieran corrido. No, tal vez no junto, pero sí a una distancia considerable, que tal vez no es... Lo que quieres es que no te vean. No, yo no creo, ahí sí no estoy como de acuerdo, porque yo creo que si tú ves algo que a lo mejor no está a 1 metro, pero está cercano, corres. O sea, por ejemplo, yo creo que mi instinto me haría correr. Claro. Ahora, si no corrieron, entonces lo que yo asumo es que no estaba algo cercano o no lo tenían a la vista. Pero sí hubo un detonante para que salieran. Pero ¿por qué no se pusieron zapatos? Algo sí los hizo salir como rápido. Pues de cierta manera rápido. Es que está muy extraño, o sea, es muy extraño. A mí lo que me hace, digamos, a mí personalmente, más sentido es esta parte de simplemente querer salir
o sea, bueno, querer caminar, pero por la profundidad y la distancia, yo creo que si corres, haces ruido, ¿no? Tanto de A respiración. ver, yo nada más te lo planteo así. Imagínate que ya estamos adentro de un camping en una montaña, ya no tienes zapatos porque ya estamos recostados para descansar, y de repente escuchas o ves una luz o escuchas algo en la entrada del camper. ¿Qué haces? ¿Te quedas a buscar tus zapatos, a amarrártelos? O como tú dijiste ahorita, o sea, a lo mejor si tú escuchaste algo por la parte donde es la entrada de la casa de campaña, pues obviamente haces un corte y dices, te largas, o sea, si pero ahorita sales corriendo. Pero y si sales y te das cuenta que no hay nada. Es que exactamente es lo que estamos, o es lo que yo creo. O sea, si tú escuchaste un ser mira, o una luz por dentro, abres el camper, sales descalzo y te das cuenta que no hay absolutamente nada, Y si no hay nada, ¿por qué no te quedas? pues ¿por qué? ¿Para qué te vas a quedar? ¿Cómo te quedas ahí? Estaba en una parte en ¿Y donde... por qué no se llevan equipo? ¿Por No. qué no se ponen? O sea, si tú ya Es viste tu que no hay instinto nada, de supervivencia. Es que exactamente. pero, bueno, o sea, yo, al menos, yo me pongo a pensar y es, si ya no vi nada, me doy el tiempo por lo menos de ponerme zapatos. A ver, No, ¿por qué? Porque, digamos, al no ver nada, entra ya pero tal vez estábamos también tu diciendo- parte lógica. No, pero estábamos diciendo... No, es que en ese momento la No. lógica es muy difícil. Con No. esas temperaturas, o sea, La lógica es muy sí. difícil. Es La- más la grande, lógica- es más grande tu instinto de supervivencia. pero siempre. si no viste nada, Pero es que no... Pero lo tú- escuchaste. Tú estás asumiendo que no viste nada. Lo que estamos diciendo es que posiblemente había luces y posiblemente las luces estaban ahí. Pero a lo mejor las luces estaban tan lejos que ellos no creían que era peligroso en ese momento para salir corriendo. Por eso salen caminando. Pero se tenían que alejar muy posiblemente porque a lo mejor las luces estaban ahí. Entonces ellos tuvieron que irse a otro lugar. Y como lo dije, o sea, a lo mejor ya no te puedes quedar en el camping porque no te protegía nada del frío. Tenías que buscar un lugar donde refugiarte. Que es lo que posiblemente encontraron los últimos cuerpos, que fueron los que estaban en el barranco, donde se supone que estaban como protegidos de los vientos. Que se supondría que ellos fueron los últimos que sobrevivieron, los últimos que estuvieron con vida, ¿no? En este... que ahora, algo que, independiente de esto, algo que me hace mucho también ruido es, ¿por qué a los más alejados fueron a los que encontraron más heridos? No, los más alejados fueron los dos primeros cuerpos. ¿Y los otros intentaron regresar? No estaban más lejos, pero estaban como camino hacia el pico, no hacia el camping. O sea, ellos estaban camino hacia el pico, nada más que no estaban más lejos. Los ok. más lejanos fueron los dos primeros cuerpos. Los dos primeros cuerpos desnudos fueron los primeros cuerpos más lejanos. Ahora, esa es otra cosa que a mí se me hace extraño. Porque en una situación de emergencia, no te alejas del grupo. No te alejas del grupo. Eso sí. No lo haces. O sea, yo te creo que puedas salir sin equipo, que puedas salir sin zapatos porque algo te asuste, por tu instinto de supervivencia. Pero alejarte de tu grupo, jamás. Pero es que, por ejemplo, lo que sucede es que digamos en todo después lo que escuchamos y lo que dijimos es que se supone que cuando, digamos que ellos estaban juntos posiblemente, los 9, pero cuando mueren las dos primeras personas, que son los que estaban semidesnudos, posiblemente los otros 7 tomaron la decisión que 3 se regresaron, digamos, hacia el camping, supongo que para esperar o a ver qué encontraban o qué era lo que podían recuperar a lo mejor, y los otros iban a ir a buscar otra alternativa. Ahora, Puede ser. ¿hay un orden cronológico de quién murió primero? No, es que es ¿Se sabe? imposible saberlo. Ok, ahora, también hay algo. Estamos considerando que los dos primeros cuerpos que encontraron fueron los dos primeros cuerpos en morir. Pero ¿y si no? Pero es que sería lo más lógico. ¿Por qué tendrían la ropa los otros? De los grupos de 3 que se separan, llevan Igor llevaba una parte. y esta Dubinina chica llevaba otra. lleva otra. Ok. O sea, Sí, sí, es sí. que es, digamos, la lógica te daría haría eso. pensar Ujú. que ellos mueren porque no podrían estar desnudos. Que ahora, también algo que decías, no te separas del grupo, pero aquí hay algo que sería un detonante. Si tú ves que a lo mejor tus compañeros murieron en esos momentos por X o por Y situación que desconocemos, obviamente, el hecho de a lo mejor entrar en esa alerta o en esa desesperación de ver a tus a compañeros Pues de morir, saber que tú también vas a morir, ¿no? exactamente, te podría hacer
lo que a mí me hace pensar que se separan o que se hacen otros dos grupos es que tal vez unos, como lo mencionas, unos querían como estaban regreso hacia... Y los otros no estaban de acuerdo. Exactamente, o sea, entró en un conflicto de intereses o bueno, de pensamiento, de decir, vamos a regresar por nuestras cosas o vamos a regresar para, no sé, zapatos, lo que sea, por todo lo que nos podamos hacer para poder refugiarnos del frío. Y las otras personas es simplemente a lo mejor tienen una mentalidad distinta y por eso es que se separa un grupo de otro. Yo también ¿no? creo que por eso se separaron, bueno, o sea, lo que parece ser que por eso se separaron, pero bueno, digamos hasta aquí queda lo de los ovnis y me voy a lanzar con 3 teorías rapiditas que no leen, o sea, las escucho un poco lógicas, pero no me convencen mucho, pero creo que son importantes mencionarlas. Una, y que fue lo primero que yo pensé cuando escuché este caso, fue que posiblemente consumieron hongos o algún alucinógeno. A lo mejor no necesariamente que ellos hayan llevado drogas, pero a lo mejor posiblemente muy cercanos en los árboles o algo encontraron hongos, posiblemente, ¿no? O sea, esto ya me estoy como debrayando, pero pensando en otra posibilidad es que posiblemente algún alucinógeno los hizo pensar e imaginarse tantas cosas que posiblemente por eso rompen o uno de ellos en su alucín rompe la carpa y en sus alucinaciones piensan o sienten que los van persiguiendo o algo. O probablemente ni siquiera sientes, ¿no? Y llegan a un lugar y mueren por hipotermia como la mayoría de ellos murió, pero esto no me explica los cuerpos que tenían costillas rotas, que no tenían ojos, que no tenían lengua. O sea, eso ya, ahí es donde ya entra la radioactividad. Todo esto ya me rompe esa teoría, ¿no? Bueno, y otras 2 teorías rapiditas que me interesan es que decían que los Mansi, la tribu, los había atacado. Pero, como lo comentamos anteriormente, los Mansi eran una población pacífica, los interrogaron, investigaron, vieron muchas de sus cosas y no encontraron nada que los incriminara. Y los Mansi comentaban que posiblemente habían sido espíritus de la montaña que los habían atacado porque habían entrado a su territorio por invasión, como lo comentaba con el Yeti. Pero pues esto también me suena como más fantasía que otra cosa, ¿no? Y más que nada porque dices que tiempo después se hace el mismo recorrido. Sí. Entonces ahí no. Sí, claro. ya y se ahora, rompe. ahí va la última teoría para cerrar ya este programa. Que para mí al menos es la teoría que más me cuadra. Es que se cree que en ese lugar se estaban haciendo pruebas militares por parte del gobierno ruso. Nucleares y otro tipo de pruebas. Hablamos que había terminado la Segunda Guerra Mundial, que Rusia pues, siempre ha sido una nación pues que trata de tener armamento pesado de primera, etcétera, ¿no? Entonces no es tonto pensar que posiblemente sí estaban haciendo algún experimento, alguna prueba. Algo que no. Ahora, las luces que vieron posiblemente no eran ovnis, bueno, sí eran ovnis porque eran objetos no identificados, pero posiblemente no eran extraterrestres, posiblemente eran terrestres y del gobierno ruso. Ahora, ¿esto por qué me cuadra? Porque los últimos cuerpos que son encontrados, digamos, son encontrados apartados y son a los cuerpos que más lastimados se encuentran. Entonces esto me haría pensar que a lo mejor y muy posiblemente los otros cuerpos anteriores sí murieron de hipotermia, pero los últimos cuerpos vieron algo que no tenían que haber visto. Por eso los lastimaron de esa manera. Ahora, esto no me explicaría por qué nada más había 9 huellas en la nieve, no me explicaría muchas cosas, pero tal vez, y como lo decimos siempre, y solo tal vez, sabemos lo que quieren que sepamos. Que esto tiene mucha lógica, ¿por qué? Porque quien hace la investigación también es el mismo claro, gobierno, y yo se los decía. Entonces, si el gobierno sabía que algo estaba mal, no te iba a decir, sí, claro, sí, aquí estábamos haciendo pruebas. No, al contrario, a lo mejor así había más huellas. Pero ellos en la investigación pusieron, no, aquí nada más hay 9 huellas y llegaban hasta este punto. A lo mejor nos ocultan
la información que realmente existió. Y eso pues no lo vamos a saber y nadie lo va a saber más que la gente que estuvo en ese momento, ¿no? Claro. Sí, Entonces, sí, sí. que esta teoría es la que a mí me Más. cuadra más, porque a lo mejor también, como ellos se desviaron, ellos no tenían que haber llegado, digamos, a este lugar. Entonces, cuando llegan ellos a este lugar y, digamos, los militares los encuentran, posiblemente cuando llegan con armas o lo que quieras, los asustan por fuera y estas personas o los campistas tienen que salir rápido de la casa. Y sabemos cómo se maneja, digamos, la policía, los militares, que a lo mejor les dijeron salgan rápido, o sea, y ellos pues en su desesperación cortan la carpa y no salen corriendo porque tal vez les ponen a lo mejor armas, o sea, o los rodean para que ellos no puedan correr ni hacer nada. Entonces a lo mejor por eso es que las huellas se ven muy calmadas, ¿no? Llegan hasta cierto punto y de ahí desaparecen. Ahora, los cuerpos a lo mejor según el Livor Mortis fueron movidos, entonces el gobierno pudo haber puesto los cuerpos donde ellos quisieron y donde dijeron, mira, aquí es donde posiblemente podemos decir que pasó Sí, esto, además- esto y esto. Además hubo bastantes días como para crear una escena del Claro, crimen, claro. ¿no? Sí, O sí, sea, sí. Aparte, y sobre en todo- en esas condiciones también es complicado. O sea, sí, claro. O sea, tú puedes tapar huellas, puedes poner las huellas que quieras. Entonces, ahora, a lo mejor no las tapaste, pero pero el lo mismo pusiste en el gobierno reporte y ya. no lo pone. Sí, Ajá, pusiste no. lo que quisiste en el Exactamente, reporte y ¿no? ya. Esto a mí es lo que más me Es cuadra. como dicen, ¿no? Y a lo mejor es va ligado, pero no tanto, que dicen que la historia la escribe quien gana, ¿no? Y obviamente en este caso siempre va a ganar un gobierno y es quienes van a escribir lo que necesiten escribir Sí. y lo que les convenga escribir, ¿no? Digo, yo creo que esta, al menos para mí, es la teoría que más me cuadra, Sí. porque esto me explicaría la radioactividad, porque si estaban haciendo pruebas nucleares o cerca, O experimentos. había experimentos, obviamente Que ahora- por eso tenían estos restos, la piel naranja, el cabello blanco, la lengua, por ejemplo, todo Pues, eso, que, pues, que, digo, que serían como señales de tortura, ¿no? Exactamente. Es como que la teoría que más cuadra en todas las situaciones que se encuentran. Y ahora, tú dijiste, ¿no? A lo mejor vieron algo que no, pero sabemos que, o sea, ¿cómo pensar que a lo mejor esas dos personas no se pusieron al brinco y por eso les hicieron Exactamente. eso? Ahora, yo dije algo importante hace rato, que a Sasha lo encontraron con una cámara que no estaba, digamos, En el dentro inventario. del inventario de los campistas. Esto es extraño porque entonces esto abre otra teoría en donde se supone que Sasha, al ser un veterano de guerra, tenía contactos y estos contactos lo estaban buscando, etcétera, ¿no? O otra teoría en que Sasha puso a los campistas para que los hicieran y les hicieran pruebas, o experimentos, ¿no? O sea, también es otra teoría. Hay muchísimas teorías, como lo dijimos. Y lo extraño es esto, o sea, el por qué se integra al final, Sasha se integra al final, Y esta porque, cámara. porque esta cámara, que también se supone que en la investigación dicen que las cintas estaban maltratadas y no se pudieron recuperar debido al agua. Pero ¿por qué las otras sí, no? Ahora, es lo mismo, a lo mejor el gobierno sí las encontró y saben qué había en esa cámara, pero pues no era Conveniente. conveniente decirlo. Hay otra anomalía en la autopsia de Dubinina. Aún a pesar de todo lo que describí, de que no tenía ojos, lengua, bla, 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 todo lo que dije, hay una parte en la autopsia en donde no, en todas las demás autopsias se describe así detalladamente, prácticamente en todo el cuerpo lo que sucedió, y en Dubinina hay como una laguna en partes del cuerpo, o sea, como que no está descrito todo realmente lo que tenía en el cuerpo. Entonces esto me hace pensar que también ocultaron cosas que realmente también el cuerpo de Dubinina tenía. Y ahora, algo que yo quería mencionar y que decíamos, bueno, te mencionaba fuera de podcast es, yo con todo lo que pasó esta chica Dubinina, yo lo que te decía era, yo solamente lo que podría esperar, lo que de corazón podría decir es que muriera antes de todo esto, ¿no? Antes de todo este sufrimiento que podría haber sido causado, pero no, está comprobado en las autopsias que realmente todos prácticamente murieron después de todas estas heridas.
De hecho, a los que tenían fracturas en el cráneo también, todos esos se supone que murieron después de las fracturas, o sea, y las fracturas muy posiblemente aceleraron la muerte por hipotermia, aunque todos prácticamente, a excepción de Dubinina, porque no podían ocultarlo, y Sasha, todos los demás murieron por hipotermia, o al menos esa fue la causa de muerte que pusieron en la autopsia. Entonces, es extraño, o sea, es extraño todo esto, ¿no? El cómo murieron. Ahora, lo más extraño de este caso es que el 5 de mayo encuentran los cuerpos, hacen las autopsias una semana posterior prácticamente, hacen el entierro de los cuerpos y todo, y el 28 de mayo del 59 cierran el caso, así como pum, ya, está bien, sí, se murieron por hipotermia, se acabó el caso. Entonces esto es muy extraño porque realmente hay muchas incógnitas. ¿Por qué se cierra el caso? O sea, ¿por qué cierran el caso tan rápido? Que ahora, es lo que mencionabas, Deb. Se abre en el 2019, se reabre todo este caso, se vuelve a cerrar un año después y simplemente se declara que todos murieron por una avalancha. Sí, claro. Entonces, ahí se me hace raro porque justamente lo que dices, es una zona en la que se tiene evidencia que llevan muchísimos años que no ha habido una avalancha y que simplemente digan eso y, o sea, se reabrió, se vuelve a cerrar y por algo que no cuadra con todas las situaciones. ¿Por qué? Porque se encontraron huellas, porque se encontró todo lo que ya mencionamos. Entonces, eso a mí también me hace demasiado ruido en incluso y reafirmar, o bueno, no reafirmar, sino hacer más fuerte la teoría, o yo creer en esa teoría, que fue el mismo gobierno. Ahora, también lo que dijiste, o sea, se reabre el caso, pero a lo mejor cuando el gobierno se entera y dicen, ah, caray, ¿cómo que se abrió? No, se cierra, o sea, y fue por una avalancha, o sea, si no, te va a cargar la... Entonces, sí. Es entendible, y sabemos que el gobierno, y cualquier gobierno prácticamente todo el mundo se maneja de una manera así, ¿no? Autoritaria. Entonces, ahora, también hay otra cosa que quiero mencionar ya para cerrar esta teoría y el caso, es que según, pero no está comprobado, según en toda la investigación, hubo un par de cuerpos más que fueron encontrados en el lugar, pero no se sabe de quiénes fueron estos cuerpos y desaparecieron estos cuerpos. O sea, aparecieron en algún momento en la investigación y de pronto pum, ya no estaban los cuerpos. ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y por qué no está registrado tanto en el informe? Solamente hay como una parte en donde comentan que había un cuerpo que posiblemente estaba ahí y no sabían de quién era. Pero ¿por qué? O sea, pues sí entiendo por qué ocultar. A lo mejor sí había otros dos cuerpos, porque posiblemente estos cuerpos también eran de militares rusos que a lo mejor murieron en enfrentamiento con estas personas. Porque se supone, en las autopsias dicen que no hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo, como lo comenté, pero es lo mismo que digo. A lo mejor es solamente lo que quieren que sepamos. Y es lo que decíamos, o sea, considerando esto y considerando también que hubo una parte en la que mencionamos, o bueno, se mencionó que quisieron agarrar ramas, quisieron agarrar como tal algún arma para defenderse de algo. Entonces ahí sí podría ser justo lo que comentas, ¿no? Que hubo un enfrentamiento y por X o por Y, pues sí, simplemente también fueron otros cuerpos que se encontraron, no se identificaron, entre comillas, y simplemente jamás estuvo, ¿no? Pues sea como sea, yo creo que este es un caso muy acorde al programa, exacto, porque es una incógnita completamente. Yo creo que no sabremos exactamente qué fue lo que pasó. Cualquiera de todas las teorías pues te da mucho que pensar y te da mucho hacia dónde ir, pero lo real es que pues es una incógnita completamente. No, yo lo dije desde el inicio, creo que ha sido la investigación que más horas me ha llevado de estar en la madrugada viendo fotos, viendo diarios, leyendo en ruso. No es cierto, pero sí y no sí. entendiendo. No, es que de hecho la página que les voy a proporcionar a todos en la página del Facebook y en YouTube está en inglés. La puedes obviamente leer en inglés, pero pues obviamente la puedes pasar a español. Y está prácticamente toda la descripción, está la historia, cuando comenzó, los diarios, está la cronología, están pero pues aquí se lo resumimos y
yo creo que lo interesante aquí es que ingresen y vean las De hecho, fotos. sí, y todo les voy a ese tipo dejar de cosas. son 2 links, uno donde está prácticamente toda la información, y otro donde está como un tour, te llevan así como por los diarios y te ponen fotos, y es como una cronología, y al final tú puedes poner qué piensas o cuál es la teoría que tú piensas. De hecho, ahí te ponen como una lista de teorías. Si te cuadran, tú dices, esta es la que me cuadra, pero si no, tú tienes la posibilidad de escribir la teoría que tú crees o lo que crees que sucedió, y esto es bastante interesante, y me gustaría que la gente que nos escuchó, si le gusta y les interesó este tema, si no lo habían escuchado, que tal vez sí lo conocían, porque creo que es un tema muy famoso, pero sí, definitivamente es una total incógnita, y yo creo que jamás nadie más que los que estuvieron presentes en el lugar y los que pues hicieron a lo mejor la investigación van a saber qué sucedió, y nadie más, ¿no? Porque no, O tal vez ni siquiera ellos. es muy difícil, ¿no? Saber qué es lo que sucedió, y pues es momento de despedirnos y cerrar este programita, Skol. Muchas gracias por llegar hasta acá. La verdad es que fue un programa distinto en el aspecto de justamente tantas incógnitas. Simplemente, de verdad, vean, lean, es muchísima información. Lo que sí les puedo decir es, las imágenes son un poquito fuertes, sí tengan un poquito ahí de cuidado al verlas. Digo, si son sensibles, yo la verdad es que yo personalmente no lo recomendaría, pero si tienen la curiosidad, adelante, ¿no? Véanlo. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, y pues simplemente sería eso. Deb. Pues un saludo a todos y espero que nos sigan escuchando. Les mando un saludo a todos, síganse cuidando del COVID y nos seguimos pues encontrando por acá en el siguiente programa. Qué bueno. Y bueno, yo soy Ava, y pues por esta ocasión me despido, no sin antes decirles y agradecerles por el apoyo, por escucharnos, por compartirnos, porque poco a poco esto sigue creciendo en algunos, digamos, en algunas plataformas estamos creciendo de una manera que no creíamos que íbamos a crecer y que íbamos a llegar, y esto lo hacemos de corazón y con muchas ganas, y espero que les guste, y se vienen temas muy interesantes para esta temporada y para las temporadas que obviamente tenemos en mente, y recuerden siempre estar abierto a las posibilidades. Me despido por esta noche, adiós.